En pacientes con cáncer de mama, en teoría, las células tumorales que migran desde el tumor primario hacen metástasis en uno o pocos ganglios linfáticos de la axila antes de involucrar otros órganos vecinos. Estos ganglios linfáticos son los que llamamos ganglio o ganglios centinela, y en este vídeo vamos a hablar de cuándo hacemos esta técnica y cómo podemos hacerla. Cuando un tumor de mama empieza a extenderse, las células tumorales deberían pasar a través de la axila antes de afectar otros órganos en el cuerpo. Esto es lo que llamamos los ganglios centinelas, y en teoría el estudio de este ganglio centinela debería predecir con precisión el estado de los ganglios linfáticos restantes. Y además, esto es importante porque el estado de los ganglios linfáticos en la axila es uno de los factores pronósticos más importantes en el cáncer de mama. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Con la biopsia selectiva del ganglio centinela lo que tratamos es extraer el o los primeros ganglios axilares que podrían recibir las células tumorales en caso de que el cáncer de mama se esté extendiendo. Esta técnica se introdujo por primera vez en 1993 como una técnica de estratificación axilar en los casos de cáncer de mama en los que los ganglios eran clínica y radiológicamente negativos. Desde entonces se encuentra dentro del manejo estándar del cáncer de mama, por lo que es una práctica muy extendida. Cuando se descubrió fue un avance muy importante, ya que con ella identificamos las pacientes que necesitan más tratamiento en la axila, y cuando es negativo vamos a evitar la linfadenectomía, que es la extracción de todos los ganglios linfáticos axilares, que era el tratamiento quirúrgico que antes se realizaba como parte de la estratificación y que es bastante más complejo y que asocia más complicaciones. Explorar el ganglio centinela en pacientes que clínicamente no tienen ganglios positivos es importante porque sabemos que 1 de cada 4 pacientes con ganglios clínicamente negativos tendrá ganglios afectos. Sin embargo, cuando la axila es clínica y radiológicamente negativa, la posibilidad de que los ganglios sean positivos disminuye al 18%. Cuando los ganglios son positivos confirmados por biopsia preoperatoria, entonces no se hace ganglio centinela, sino que se hace linfadenectomía axilar. Principalmente hay 2 indicaciones para hacer la biopsia selectiva del ganglio centinela. Una es que el cáncer de mama esté en un estadio temprano, T1, T2, con ganglios clínicamente negativos, y la otra es en el carcinoma ductal in situ, cuando se realiza mastectomía. Normalmente, en los casos de carcinoma ductal in situ, no se hace un estudio de la axila porque no se considera un cáncer invasivo, pero en mujeres en las que se va a realizar una mastectomía total, se plantea la realización de la biopsia selectiva de ganglio centinela, ya que tras la mastectomía se alterará el patrón de drenaje linfático, imposibilitando su estudio posterior en caso de que en el análisis de esa pieza de mastectomía se detecte un cáncer infiltrante. También se habla de una posible indicación en el carcinoma ductal in situ cuando existe una sospecha clínica de albergar un cáncer invasivo, por ejemplo cuando mide más de 5 centímetros o asocia masa palpable. Algunos autores recomiendan en estos casos hacer directamente la biopsia selectiva de ganglio centinela para evitar una segunda intervención, aunque lo cierto es que solo en el 0,9% de estos casos va a resultar positivo para metástasis, y por eso esta indicación es muy controvertida. Y existen algunos casos en los que esta técnica está contraindicado. No se hace el ganglio centinela porque estos casos deben ser tratados directamente con linfadenectomía axilar. El primer caso es cuando los ganglios linfáticos son positivos, confirmados para metástasis en el estudio AP preoperatorio. El segundo caso es en el cáncer de mama inflamatorio, el T4D, probablemente porque la afectación de los linfáticos subdérmicos puede hacer que sean funcionalmente anormales o que se encuentren parcialmente obstruidos, elevando la tasa de falsos negativos en el ganglio centinela. También tenemos los casos en los que el cáncer de mama está localmente avanzado, y es que los tumores más grandes tienen mayor posibilidad de hacer metástasis en ganglios axilares. Sin embargo, el tamaño es una contraindicación relativa. Algunos tumores grandes, como los T3, podrían tratarse con biopsia selectiva de ganglio centinela, mientras que otros que afectan a piel o pared, los que están entre T4 a C, deberían tratarse con linfadenectomía. Y por último tenemos los casos en los que el estudio axilar no va a modificar el tratamiento adyuvante. La edad avanzada no es en sí misma una contraindicación de la técnica, pero sí en caso de que el resultado no vaya a influir en el tratamiento adyuvante. En estos casos pues no hacemos ganglio centinela porque no va a cambiar
la actitud posterior. Y también existen algunas circunstancias especiales. En estos casos, la utilización del ganglio centinela sigue siendo controvertida y no aceptada universalmente. Por ejemplo, los casos en los que se habla de quimioterapia neoadyuvante, en mujeres con cáncer de mama localmente avanzado o mujeres con cáncer de mama inflamatorio, o aquellas que tienen un cáncer de mama operable pero desean intentar una cirugía conservadora, se puede plantear este tratamiento. En estos casos es controvertido si se debe realizar el ganglio centinela o la linfadenectomía y si debe realizarse antes o después de completar la quimioterapia neoadyuvante. También plantea duda los casos de enfermedad multicéntrica. En teoría, todos los cuadrantes de la mama drenan en los mismos ganglios, por lo que la afectación multicéntrica no debería ser una contraindicación, pero se sospecha que los falsos negativos en estos casos están en torno a un 4%. También pueden dificultar los procedimientos mamarios o axilares previos. No está claro si en mujeres sometidas a mamoplastia de reducción o aumento se puede realizar un ganglio centinela por haber podido alterar el patrón normal de drenaje linfático. Y en estas pacientes podría ser útil realizar una linfogamografía preoperatoria. En los casos de cáncer de mama recurrente y procedimientos axilares previos, también en estos casos la linfogamografía puede ser de ayuda. Y en los casos de cáncer de mama en paciente masculino, existen pocos datos por ser muy poco común y porque se suele tratar con mastectomía. Sin embargo, parece lógico que en estos casos podamos guiarnos por las mismas indicaciones con las que nos guiamos en las mujeres. Y por último, tenemos el embarazo. No está claro si las vías linfáticas se alteran en las embarazadas, pudiendo alterar la identificación del ganglio, y además está en duda el posible efecto teratogénico de los colorantes y los radiotrazadores. Algunos autores consideran que el azul de metileno o los coloides radiactivos son seguros para el feto, pero el azul de isosulfán no debe utilizarse durante el embarazo. Y en cuanto a la técnica, ¿cómo hacemos el ganglio centinela? Para poder identificar el o los ganglios centinelas, se comienza con la inyección de 1 o 2 marcadores en la piel o en el parénquima mamario, ya sea cerca del área del tumor o en la zona periareolar. Estos marcadores van a entrar o van a penetrar en los canales linfáticos y fluyen pasivamente hacia los ganglios linfáticos de drenaje, que se suelen encontrar en la axila inferior o en el nivel 1. Después, los ganglios centinela se identifican como los primeros que reciben el drenaje del tumor por la presencia del marcador y se extirpan. Y las técnicas van a variar según el marcador y la experiencia del cirujano. Tenemos básicamente 2 marcadores, el tinte azul y el coloide radiactivo. Con el tinte azul, el cirujano va a inyectar entre 3 y 5 mililitros de este tinte azul, que puede ser el azul de isosulfán al 1% o el azul de metileno diluido, y lo va a inyectar en la periferia del tumor, en el borde palpable de la cavidad de una biopsia previa o en el plexo subareolar. El marcador no se debe inyectar en el propio tumor porque los vasos pueden estar ocluidos por el tumor dificultando el paso del marcador, y tampoco se debe inyectar en la cavidad de seroma tras la biopsia de mama. El azul de isosulfán es poco recomendable por su asociación con reacciones anafilácticas graves. Es más recomendable el uso del azul de metileno. Es importante saber que el azul de metileno puede también producir casos de edema pulmonar o síndrome serotoninérgico en pacientes que toman serotoninérgicos, que son bastantes pacientes, o sea que eso lo tenemos que tener en cuenta. Y para reducir este riesgo debemos diluirlo con una solución salina normal, y las prácticas van a variar entre diluciones de 1 a 1 o 1 a 7. Tras la inyección se va a masajear la mama unos 5 minutos para dilatar los vasos linfáticos mamarios y después vamos a identificar el ganglio centinela. Después se hace una incisión axilar que puede incorporarse a una incisión mayor en caso de tener que completar con linfadenectomía posterior. Normalmente se suele hacer siguiendo el borde del pectoral y no suele ser mayor de 2-3 centímetros. Tras la apertura se buscan los canales linfáticos azules y se siguen para extraer los ganglios que tiñen de azul, y además vamos a extraer los ganglios que también están al final de un canal azul. Además, se deben extirpar los ganglios palpables sospechosos, ya que puede ser que si tienen metástasis no absorban el colorante correctamente. Y en caso de emplear esta técnica, se debe avisar a la paciente del cambio de color de orina a un tono verdoso en las siguientes horas. Y como segunda posibilidad tenemos el coloide radioactivo. El médico nuclear va a inyectar vía peritumoral, intradérmica o el plexo subareolar el marcador. Se pueden utilizar agentes coloides de azufre de tecnecio o albúmina sérica humana marcada con tecnecio.
Después se da el masaje mamario y se comprueba con la gammacámara manual la radiactividad, que se suele marcar en la piel para después guiar al cirujano en su localización. Aquí de nuevo la incisión axilar se va a realizar sobre el punto que más radiactividad capta la sonda y se va a extraer el ganglio con mayor cantidad de radiactividad según lo determinado por la gammacámara. Se va a comprobar después el recuento ex vivo. Después de haber extraído el ganglio principal, se deben extraer todos los ganglios que tengan recuentos mayores al 10% del recuento que presentó el principal ganglio en el contaje ex vivo, y se suelen extirpar en torno a 2-3 ganglios. Y después haremos un recuento residual del lecho axilar. En este proceso se van a extirpar también los ganglios que se detecten como palpables y sospechosos, por lo que decíamos, a veces las metástasis no permiten la absorción de marcador, así que todo lo que veamos sospechoso lo extirpamos. Existen otras técnicas que están en investigación como el verde de indocianina o el óxido de hierro superparamagnético o el agente de contraste de microburbujas, pero de momento se prefieren estas dos técnicas descritas. Y después es posible que oyáis hablar de la técnica doble o versus la técnica simple. La biopsia del ganglio centinela se puede realizar con el colorante azul o con el coloide radiactivo, o a veces se puede utilizar con ambos marcadores, es lo que llamamos la tinción dual o la técnica doble. Los resultados son muy buenos en el caso del uso de los marcadores por separado, pero parece que el uso combinado de ambos es complementario y va a minimizar los falsos negativos en la mayoría, aunque no en todos, pero en la mayoría de los estudios. Primero se aplicaría el marcador con el coloide radiactivo por el médico nuclear y una vez la paciente está en quirófano ya inyectaríamos el azul de metileno. Y una vez hemos hecho el ganglio centinela, tenemos varios supuestos. Haremos linfadenectomía o no haremos linfadenectomía según los resultados. No se va a recomendar cirugía axilar adicional en pacientes que cumplan todos los siguientes criterios. Lo primero, que tengan los ganglios clínicamente negativos, que sea un cáncer de mama primario T1 o T2 con un tamaño menor o igual a 5 centímetros. Que tengamos menos de 3 ganglios linfáticos centinela metastásicos tras el resultado de la biopsia del ganglio centinela y que haya sido una cirugía conservadora que se vaya a seguir de la irradiación de toda la mama. Se tienen que cumplir estos 4 criterios para que no hagamos una cirugía axilar adicional. No se va a realizar linfadenectomía en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano con un ganglio centinela sin metástasis, incluso cuando el centinela presenta células tumorales aisladas. Y en cambio vamos a recomendar realizar una linfadenectomía en pacientes que presentan 3 o más ganglios linfáticos centinela metastásicos tras la biopsia, o 1 o 2 ganglios centinela metastásicos en pacientes que no desean una irradiación de la mama posterior. También vamos a recomendar linfadenectomía cuando hay metástasis del ganglio centinela con extensión extraganglionar macroscópica independientemente del número de ganglios afectos y cuando tenemos un tumor con ganglios positivos que mide más de 5 centímetros o es más de un T3. Esto es todo sobre el ganglio centinela. Espero que os haya ayudado a comprender un poco mejor de qué se trata, cómo es la técnica, cuándo la hacemos y cuál es el manejo posterior. Nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.